nombre de Jesús vamos a compartir las escrituras esta mañana. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 36, para los que no tienen su Biblia, ya está en pantallas. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joa, hijo de Asam, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces: decida ahora el rey Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Amén. Por favor, siéntese, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Y vamos a estar atentos a la palabra del Señor que Dios nos tiene en esta mañana. Así que vamos a oír con atención. Invite a un hermano para la siguiente, si sabe de alguien que no ha asistido, invítelo para que esté en la siguiente escuela dominical a las 10:30. A las 10:30 viene la segunda escuela dominical. Entonces vamos a estar pues animando a los hermanos para que asistan, ya que tenemos oportunidad de asistir, y además hay aforo del 50%. O sea que aquí bien podemos poner más de 100 personas. Aquí tenemos para 100 ya, pero si queremos, porque estamos a unos 50 de distancia, y ya el gobierno, la misma alcaldía de Florida Blanca expidió un decreto el 27 de este mes diciendo que los aforos quedan ya a 1 metro. Así que lo que necesitamos aquí ya no es orden del gobierno, necesitamos la gente que llegue. Sí, porque ya todo está hecho, pero ya hay necesidad de concientizarnos de la presencia de Dios para cada uno de nosotros. Todos los días hay que buscar al Señor. Y en la tarde, nuestro gran culto a las 6. Entonces vénganse a las 6 y vamos a tener una fiesta linda aquí en la noche también. La salvación es de Dios, de nadie más. Es el tema que el Espíritu Santo me ha puesto que compartamos con ustedes en esta hermosa escuela dominical. Isaías es el profeta que habla pues del Mesías, de la liberación definitiva que iba a venir a través de un descendiente de David. Y en medio de lo que Isaías dice, hay 2 capítulos, que es el 36 y el 37, donde retoma la historia de lo que sucedió tiempos atrás, y en los cuales el Señor manifestó su poder a favor del pueblo, para dejar claro que las promesas de Dios son firmes, y lo que Él ha dicho lo va a hacer, lo va a cumplir. Entonces va a manifestar algo que sucedió en los tiempos del rey Ezequías, precisamente que quien lo narra es el profeta Isaías.
Estamos hablando voy a hablar del rey Ezequías, un hombre que nació en el 751 antes de Cristo, 751 al 750, es la fecha que ponen los historiadores más cercana, y que llegó a reinar en el reino de Judá. Para esa época Israel estaba dividido en dos reinos. Israel era reino del norte y reino del sur, aunque Dios nunca concibió que su pueblo tuviera dos reyes. Es más, ni siquiera que tuviera un rey ahí terrenal. Dios estableció el pueblo para ser Él su único rey. Pero como el hombre es obstinado, entonces el hombre eligió rey y Dios los dejó que tuviera rey. Por eso debemos tener en cuenta que hay cosas que uno le atribuye a Dios pensando que es la voluntad de Dios. No, es que yo estoy así porque Dios me permitió esto. No, Dios no le permite a la gente que vaya en contra de Él. Dios lo que hace es que lo deja al hombre que haga lo que Él quiera. Pero Dios no le permite, porque si no, entonces si no Dios diera permiso para, oiga, escápate ahí un poquito y después vuelve. No, Dios no es permisivo, Dios dice sí o no. Amén. Entonces la historia de la Biblia, la historia del Antiguo Testamento, de los profetas y de los reyes, en este caso, un reino que está dividido en dos. Pero Ezequías, ¿quién es? Ezequías es descendiente de David, o sea, es hijo de David por sus padres, un hombre que tiene promesas de Dios. La descendencia de David nació con promesa porque Dios, cuando vio al hombre turbado haciendo él su propia voluntad, entonces Dios metió su mano y puso un rey conforme a la voluntad de él, y de ese rey anunció que vendría un libertador, un rey que iba a gobernar y que iba a hacer justicia. ¿Y sabe cuál es ese rey? Jesús de Nazaret. Amén. Por eso los enfermos, los necesitados en los tiempos de Jesús decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque los que reconocían que el Señor iba a enviar un libertador, ese era hijo de David. Pues aquí está Ezequías, hijo de David. ¿De qué fue testigo Ezequías? Ezequías fue testigo de la destrucción del reino del norte, o sea, de una gran parte y muy grande, porque fueron 10 tribus, Israel fueron 12 tribus, la nación en total se compuso de 12 hombres, los 12 hijos de Jacob. Esos 12 hijos se asentaron en la tierra prometida y a cada uno les tocó un terreno bastante grande. Pero en los tiempos de los reyes ellos se dividieron. Entonces el reino quedó 10 tribus con un rey y 2 tribus con otro rey. Pero como lo de Dios siempre es lo más pequeño, la tribu de Judá era la tribu donde reinó David y del cual David venía. Y el territorio era Judea, su capital, Jerusalén. A él le tocó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así que habían 2 reinos, pero uno se veía más grande porque tenía mucho más gente, más tribus, y otro era más pequeño, el reino de Judá. Por eso la Biblia no habla en cuanto al reino de mucha gente,
sino de pocos. Amén. Por eso usted no se quede extrañado si somos pocos los que lo buscamos, porque la Biblia dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Así es. Y por eso la Biblia nos lo confirma. Así que Ezequías fue testigo de la destrucción, porque escuche bien, quien se aparta de Dios y se aleja de Dios, sobre él le vendrá tarde o temprano la destrucción. Así es. El reino del norte fueron todos los reyes que lo gobernaron, todos exactamente, dice la Biblia, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Todos. Ni uno siquiera hizo lo bueno. 100% hicieron lo malo. Y vino la destrucción del reino del norte. Ezequías, que estaba al lado de su padre también rey, se da cuenta de de los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos para ese tiempo? Los asirios. Los asirios no son un país como tal, los asirios son un imperio que han conquistado muchos países y se han convertido en un gran imperio temible, y un imperio que va abarcando y abarcando terrenos, ciudades, países, reinos, y los conquista. Pues conquistó al reino del norte, cuya capital era Samaria, y la aniquiló y acabó con toda esa gente y se los llevó cautivos. Ahora, el rey de Asiria, en el reinado de Ezequías, Ezequías ya es un rey, y Ezequías está viendo algo. Viene la invasión de los asirios, se acerca a su propio pueblo. Ahora ya destruyeron a los otros pueblos, ya destruyeron a las 10 tribus, y ahora vienen por su propio territorio que él gobierna. Por eso dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías. Ezequías llevaba reinando 14 años, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Aquí vemos una escena bastante terrible, y es que el rey asirio tomó las ciudades fortificadas. ¿Cuáles son las fortificadas? Las que tenían muro, porque las aldeas no había que hacer mucho esfuerzo para tomarlas, era entrar y ya. Pero las que tenían muralla, había que tumbar las murallas, las puertas, y apoderarse. Se apoderó de la mayoría de ciudades de Judá, y envió el rey de Asiria al Rabsaces, que significa el máximo comandante de sus fuerzas militares. Lo envió con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén. Quiero resaltar este nombre, Laquis. ¿Quién era? Una ciudad fortificada de Judea, que estaba cercana a Jerusalén y que le pertenecía ¿a quién? Pues al reino de Judá. Pero el rey de Asiria se la había tomado, y Laquis era como ya el epicentro donde él estaba. Y de ahí envió al comandante del ejército, al jefe mayor de las fuerzas militares, al Rabsaces, lo envió a Jerusalén con un gran ejército, y acampó al lado del acueducto de la ciudad de Jerusalén, y salió al encuentro de este comandante de fuerzas militares del ejército asirio. Salió al encuentro ¿quién? Eliaquín, el mayordomo
el ministro en este caso, equivalente al ministro de Hacienda en el país. Entonces salió el ministro de Hacienda, salió Semna Escriba y salió Joa el canciller. Salieron grandes funcionarios de parte del rey Ezequías a tener un encuentro, un diálogo, y a escuchar y a mirar de qué se trataba aquello. Claro que Ezequías estaba muy consciente que lo que venía contra él era un ataque, pero que enviarle esa embajada de funcionarios del gobierno, del reino, pues haría que se llegara a algunos acuerdos. O sea, o se enfrentarían en batalla o ellos se rendirían antes de emprender la batalla. Así que el comandante de las fuerzas militares del reino de los asirios les mandó un mensaje por medio de ellos, de los funcionarios del rey Ezequías, del rey de Judá, del rey del pueblo de Dios, y le dice, mire cómo empieza su mensaje. El gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? O sea, de una le dice, ¿usted confía en quién? Para que te trates de mantener en Jerusalén como si no pasara nada, como si no te dieras cuenta de todo lo que ha pasado alrededor. Usted es testigo que yo aniquilé al reino del norte. Usted es testigo que le he tomado cerca de 42 ciudades de su reino y que estoy en la segunda ciudad. Después de Jerusalén había una segunda ciudad de las grandes y era Laquis, la ciudad fortificada. O sea, en otras palabras, la voz del rey de Asiria a través de su comandante general de las fuerzas militares es decirle al rey Ezequías, ríndase ya, ahora, ni siquiera intente levantar batalla contra mí, porque ¿en quién te apoyas? Y empieza a decirle, yo digo que el consejo y el poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. O sea, es un insulto fuerte y le está diciendo, Ezequías habla de poderío, habla de ejército, anima al pueblo diciéndole que tiene quien lo libre, pero eso que dice Ezequías es pura bla bla bla, es pura palabra vacía, no tiene nada. ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? Y aquí va. ¿Por qué ha descubierto el rey de Asiria algo que tiene, alguna debilidad que tiene el rey Ezequías? ¿Por qué lo manda a desafiar y le da un mensaje claro? Cuando el rey de Asiria estaba conquistando todos los territorios, uno no había logrado conquistar: Egipto. Egipto le había ofrecido resistencia a los asirios y se mantenía. Así que lo que hace el rey del pueblo de Dios, el rey Ezequías, es dejar de pagarle el tributo, porque los asirios lo tenían, no solamente iban por las ciudades, sino que ya
desde antes les cobraban un impuesto a los hijos de Israel, a los de Judá. Pero para esta fecha, como el rey Ezequías ve que en Egipto no son capaces de vencer los asirios a los egipcios, entonces el rey de Judá decide no pagar más tributo, decide quedarse y rebelarse. Por eso le manda a decir que en quién confías para que te rebeles contra mí. O sea, ¿por qué dejaste de pagar el impuesto? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Está hablando entonces que Egipto le hace una ilustración de que es una caña, que cualquiera que coja y se apoye en Egipto es como coger un palo aquí y afirmarse ahí, y lo que hace es que le va a cruzar la mano. Pero ¿por qué le habla el rey de Asiria al rey del pueblo de Dios así? Es la pregunta. Porque él se da cuenta que el rey del pueblo de Dios, Ezequías, se rebeló, dejó de pagar el impuesto, pero porque tuvo confianza en que Egipto podría ser su aliado para defenderse de los asirios. El enemigo sabe nuestras acciones. ¿Oyó? Él sabe a dónde vamos. Él sabe también en quién confiamos. Aquí el rey Ezequías está siendo confrontado. Se le está confrontando su confianza. ¿En quién confía? Y el rey de Asiria le plantea varias cosas a través de su comandante. Primero, que se está apoyando en Egipto. Y Egipto es sinónimo de mundo, de pecado. Por eso, aquí hay una ilustración de el pueblo de Dios que puede haber visto milagros y puede haber visto cómo el enemigo ha destruido, pero cuando el pueblo de Dios no confía totalmente en Dios, el enemigo va a querer destruirlo. Amén. Por eso es importante reflexionar en este mensaje que está escrito en Isaías. ¿Hasta dónde está mi confianza puesta 100% en Dios? ¿O yo me estoy apoyando en alguien? ¿O yo también estoy confiando en alguien más diferente a Dios? Hoy vemos la gente que de alguna manera ha pasado algo. El enemigo ha destruido ¿cuántas vidas? Millones, cientos de miles de millones de vidas las ha destruido el enemigo. Pero el enemigo también ha atacado gente del pueblo de Dios y los ha destruido. Muchos que han recibido a Dios, que le han servido a Dios, hoy ya no le sirven. Porque el enemigo ha entrado y ha destruido sus vidas. Esa es una realidad que hoy
también es latente en medio de nosotros. ¿Cuánta gente hemos oído, aún de nosotros los ministros, que han perdido porque se han dejado, han confiado en el mundo y se han apoyado en el mundo y el enemigo los ha destruido? También hemos visto gente, diáconos, líderes de jóvenes, de Dorcas, gente que le servía a Dios. ¿Cuántos músicos realmente buenos que fueron una bendición en la iglesia hoy no están aquí? Hoy adolecemos de músicos. ¿Por qué? Porque algunos se han ido en pos de las cosas de este mundo, se han apoyado en el mundo. Pero aquí hay un remanente que se llama la iglesia, que se llama este pueblo que persevera. Amén, diga amén, porque creo que usted vino esta mañana porque persevera. Aleluya. Pero el mal te buscará a ti como me buscará a mí. No pongas en duda esto. Que no, yo soy de la iglesia, yo soy cristiano, conmigo no va a pasar nada. Porque el mal te rodeará. Porque el mismo Señor le dijo un día a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. O sea que el maligno va a buscar la vida del creyente, y el apóstol Pedro, que fue uno de los que escuchó las palabras del Señor acerca de lo que él dijo de Satanás, el apóstol Pedro escribió que el maligno anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Pero también dio la salida y dice: al cual resistir firmes en la fe. Amén. Por eso es que la iglesia necesita buscar a Dios. Nosotros como creyentes necesitamos la presencia de Dios y necesitamos el alimento de Dios, que es la palabra. Gloria a Dios. Para que la palabra, que es espíritu y es vida, nos fortalezca y nos anime y nos impulse. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes y, habiendo acabado todo, o sea, toda batalla y toda lucha, estar firmes, dice también el apóstol. Pero apoyarse en Egipto, hoy hay mucho apoyo en Egipto. Hoy la gente, cuando, y se lo digo, ¿qué es confiar en Egipto? Le voy a poner un ejemplo. Un hermano me dijo una vez: hermano, Dios me ha bendecido mucho. Por eso yo digo que hay bendiciones que no son otra cosa que maldiciones. Dice: Dios me ha bendecido mucho que ahora ya no puedo. Antes ayunaba conmigo hasta una semana completa, yo lo conocí a él. Era un hombre buscador de Dios, a donde había que ir, iba. Pero después de que Dios lo bendijo mucho, ya ni el domingo. Entonces empezó a vivir una etapa donde todo lo que tenía se le empezó a caer. Todo se empezó a ir, el enemigo empezó a quitarle por un lado y por el otro. Y él decía, cuando entendió, él dijo: yo no iba los domingos porque yo tenía un mercado, un autoservicio grande, y el domingo era el día de más venta, porque el domingo es que salía la gente y tenía una venta muy grande. Digo, y si yo cierro mi negocio para irme al culto, esto me va a pique.
Por eso me tocaba a mí, ni podía ir entre semana, ni podía ir el domingo. Pero cuando empezó a hacer cuentas de cuánto era lo que le estaba entrando y cuánto era lo que estaba perdiendo, se dio cuenta que la cuenta era grandísima y entendió que él estaba confiando como el resto de personas. Confiaba en lo que, porque el ser humano confía en este mundo, pero el cristiano confía en Dios. Así que él logró ponerse de acuerdo con Dios y aún cerrar hasta el día domingo. Y cuando hizo eso, ¿qué le pasó? Las deudas y todo lo que le tenían le empezaron a pagar y la gente le hacía fila a esa hora. Los clientes no se le perdieron, porque la gente a veces cuando uno no confía en el Señor, dice, ay no, confía en el cliente, dice no, viene y ese vino a buscarme y como no me encontró, él va para otro lado y comprar en otro lado. Pero Dios le mostró a él que él es fiel. Amén, si uno confía. Aquí el rey de Asiria le está sacando en cara a Faraón que confía en Egipto. Segundo, si me decís en Jehová nuestro Dios confiamos, o sea, él también sabía que confía en Dios. Que este rey confiaba en Dios. Sin embargo, Ezequías, que había sido un gran reformador, un hombre que entendió que había que, porque él vio la destrucción del reino del norte y por qué Dios los destruyó, entonces él también acabó con todos esos cultos idolátricos que había en Judá. Aunque el mismo rey de Asiria no había interpretado bien que lo que había hecho no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis, porque lo que hizo Ezequías fue llevar al pueblo a que dejara de adorar en los montes, porque allá eran cultos, pero no a Dios, sino a otro. Y lo que hizo Ezequías es decirle al pueblo, el lugar donde se debe adorar es en el templo en Jerusalén y en ningún otro lugar. Pero lo está retando que si confía en Dios, Dios tampoco lo va a ayudar. Y le propone un trato y se burla de él. Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. O sea, le está diciendo, oiga, si tú haces un trato con mi amo, yo te daré 2,000 caballos, solamente con la condición de que tú consigas los jinetes, que sean capaces. O sea, en otra palabra dice, ¿qué podrá este pobre rey de Judá si él no tiene un ejército de caballería? ¿Cómo van a haber gente entrenada? No saben ni siquiera subirse a un caballo. Mucho menos podrán pelear subidos en una bestia. Y se sigue burlando y le dice, ¿cómo pues podrá resistir a un capitán? Al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo. O sea, tú no eres capaz de hacer huir a uno de los menores de los capitanes del rey de Asiria. No eres capaz de hacer eso, ni tampoco conseguir jinetes para tener un gran poderío militar. No eres capaz de ello, aunque te apoyes, aunque en Egipto, que es un ejército de caballería, aunque Egipto te ayudara. Mira que el enemigo va a buscar al creyente para corroerle su confianza en Dios. Va a decirle, mire, usted está frío. Mire, usted que no busca a Dios como debe ser, ¿cómo vas a esperar que Dios te ayude?
Si usted no obedece a Dios, si esperas en el mundo, no puedes hacer nada tampoco. Egipto no te brindará ninguna ayuda. Tú no tienes aliento para nada. El mal busca al creyente para menoscabar su fe. Por eso encontramos gente que ya no tiene aliento de nada. Ras con ras llega a culto. Y le dice uno, bueno, colabórenos en esto, vea, haga esto. Y no. De una vez pega ese grito de no, servir a Dios, que no, eso para mí no es, yo estoy muy... ¿Por qué? Porque el enemigo ha estado cercenándolo con pensamientos, con mensajes y queriéndolo arrastrar, porque él sabe que si logra desbancarlo, lo derriba, como lo ha hecho con otros. Este ejemplo de este hombre, el rey Ezequías y su pueblo, es una realidad de lo que hoy también se puede vivir si nosotros no confiamos y no nos entregamos a Dios completamente. Amén. ¿Y sabe qué es lo más tremendo que le dice? El versículo 10 dice: ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Vea, el enemigo es el ser más impresionante, insistente, porque es el único que está derrotado, que dice que está triunfante. Usted se encuentra a un cristiano y dice: ¿cómo está usted? Y dice: ay, mal, ahí voy. Así como con ese ay de dolor, ay. Pero usted se encuentra al maligno y le dice: ¿cómo está? Dijo: aquí victorioso. Sí, él dice así: aquí voy triunfando, mire lo que tengo, mire lo que he hecho y todavía lo que me falta por hacer. Oiga, qué cosa extraña, ¿no? El enemigo es el que está derrotado y él dice que está victorioso. Y el que tiene a Cristo, al resucitado, al que venció, dice que está mal, que ahí va. Porque de eso se encarga el enemigo. El enemigo ve que uno se apaga espiritualmente y le dice: ve, ya no vas a culto, ya no oras, no lees la Biblia, ya no tienes buenas relaciones con tu familia, con la empresa, con la gente, estás frío, mira que Dios te va a castigar. Eso es lo que le dice el enemigo. Dios te va a reprender por andar mal. Y el rey y este sinvergüenza rey de Asiria le dice: vea, yo no vine solo, yo vine con Jehová. El Dios del cielo me dijo: venga y destrúyelo. Porque a veces la gente ve a Dios como cualquier otro enemigo. A veces el mismo creyente dice: ¿para qué orar a Dios? ¿Para qué buscar a Dios? Si le hemos pedido a Dios y no nos ha respondido. Y entonces considera que Dios también es otro más de los que lo puede destruir. Toda esa es artimaña del enemigo. Porque si Dios te tiene con vida, Él no hará nada para destruirte a ti. Lo que hace Dios siempre es hacer la obra para salvarte a ti. Porque de hecho lo hizo hace más de 2000 años atrás, cuando yo no había nacido. Él hizo una obra y pagó por mí. Dio todo el precio por mí, sin esperar nada de mí. ¿Y qué fue lo que yo hice cuando nací? Y cuando crecí, pues me convertí en un enemigo de Dios, en una persona que ofendía a Dios. Y creo que aquí varios hicimos eso. Pero Él, que hizo, no nos destruyó. Él tuvo misericordia de nosotros. Así que contamos con un Dios que en verdad Él es la salvación.
Él es la salvación nuestra y de nadie más. No es el mundo, no es nadie el que nos va a ayudar, es solo Jesús el que nos va a ayudar. Así que el enemigo tratará de aplastar tu fe hasta donde más no pueda. Te va a decir, confías en Egipto. Te va a decir, confías en Dios, pero mire, el culto que le celebrabas a Dios lo has deshecho. Ya no eres el mismo cristiano. Ya no eres la misma cristiana. Ya no tienes la misma libertad, no tienes el mismo fervor. Y te va a ir aplastando, te va a ir reduciendo. Y por eso, entonces la persona entra y dice, ay no, yo mejor no voy a culto. No, y como está la pandemia, y como todo eso, sí, mejor no vamos a culto. Pero le dicen, vámonos para la mesa de los santos. Vámonos este domingo, porque este domingo vamos a celebrar el cumpleaños de no sé qué más. Vámonos. Ahí dice, ay, sí, yo no he salido, ¿cuánto tiempo sin yo moverme aquí metido? Y ahí sí va corriendo. Y le va aplastando la fe. Créame que aquí no le estoy diciendo cuentos, estas son verdades de Dios. Que te va reduciendo la fe y ya no sientes. Y entonces cuando lo aplastas, entonces el funcionario del rey Eliaquín y todos los cancilleres y las personalidades de alto gobierno del rey, o sea, del pueblo de Dios, del rey del pueblo de Dios, Ezequías, le dice a este verdugo, te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Porque el idioma, como ese era, es que lo que ha pasado hoy, lo que pasa hoy es igual que lo que ha pasado atrás. Nosotros creemos que estamos en un reino, en un momento muy moderno, pues porque tenemos una tecnología. No, el ser humano siempre ha tenido idiomas y lenguas y ha aprendido. Ha sido inteligente. La lengua internacional, la lengua de comunicaciones del imperio era el arameo. Pero la lengua, el idioma del pueblo de Dios era el hebreo. Pero este hombre, el funcionario del rey de Asiria, el jefe militar, le estaba hablando en hebreo. Y parece que alguien estaba por ahí poniendo la oreja. Entonces le piden, los funcionarios dicen, te rogamos que hables a tus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos. Ya le dijeron, bueno, también sabemos hablar otro idioma, ¿oyó? Sabemos el idioma arameo, o sea, el idioma del inglés, que es el idioma ahora internacional. Usted se va para Francia y se quiere comunicar allá en alto, hablará inglés. Si se va para China, entonces, y en los aeropuertos, usted llega y está el idioma, un mensaje ahí, bienvenidos, en el idioma chino, y en otro pedacito está, bienvenidos en inglés. Quiere decir que la persona necesita hablar uno de los dos para poderse comunicar allá con esa gente. Eso no es nuevo. Eso no es de hoy. Por eso dice la Biblia que no digas, no pienses que lo de hoy, que lo de ayer fue lo más, o lo más antiguo y que lo de hoy es, no, porque hablaríamos de ellos sin entendimiento. Hoy, entonces, tenemos ese mismo ejemplo. Le rogaron los del pueblo de Judá, los del pueblo de Dios, a los enemigos que no hablara en idioma hebreo, porque parece que este sabía hablar hebreo también. Vea, este era un intelectual de esos versados. Pero ¿cuál era la intención? Tanto de los unos como de los otros. Los del pueblo de Dios, no hables con nosotros en lengua de Judá porque el pueblo oye, porque el pueblo que está en el muro oye. O sea, si la gente llega a oír todo este escarnio que nos están haciendo, se van a desanimar peor. Así que no nos hables en ese idioma, háblenos en el idioma internacional.
Y el Rabsaces, ¿qué hizo? Dice: ¿acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y a beber su orina con vosotros? Mire qué insulto tan impresionante. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó. Vea, estaban en una conversación. Cuando usted le pide al enemigo, el enemigo no tendrá compasión de ti jamás. No busques consejo ni ayuda de nadie que no sea una persona que en verdad teme y ama a Dios. Porque ahí está el problema. Hay mucha gente que ha ido, y peor, y nunca cuida tu vida de ir a un brujo, porque he sabido de gente que ha ido a consultar un brujo, habiendo conocido a Dios, consulta hasta un agorero, un adivino, un hechicero, y el que hace eso comete un gravísimo pecado que puede convertírsele en pecado de muerte, que dice el apóstol que no se pida por ese, porque es pecado de muerte. Así que si está alguien atribulado, cuídate a quién consultas y a quién oyes. Porque si tú te apoyas en el enemigo lo que va a hacer es destruirte más. El Rabsaces se le paró frente a ellos, está en una conversación de personas, y como estos le ruegan que por favor, al único que hay que rogarle y hay que pedirle y hay que suplicarle es al Dios del cielo, porque Él tiene misericordia. A nadie más hay que pedirle. Y cuando lo que hace es que gritó a gran voz en lengua de Judá, y les suelta todo ese mensaje: oíd las palabras del gran rey de Asiria. Porque él, ¿cómo se presenta? Como el grande. El mundo siempre se va a presentar como el grande. El maligno se va a presentar como el grande, y va a mostrar que Dios es pequeñito. Así dice el rey de Asiria: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará, y no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz. Vea, una de las estrategias del enemigo es que lo escuchemos a él. Tenga claro eso. ¿Cuándo escuchas tú al enemigo? Cuando el enemigo te dice: no vuelvas más a culto, que allá no te aman. Allá ni te saludan. Y usted le dice: verdad, no voy a volver. Esa gente que está ahí es orgullosa. Verdad. Estás oyendo al enemigo. Porque aquí lo que dice este enemigo es: oigan las palabras del rey de Asiria, óiganlas, escúchenlas. Pero les dice: no oigan a Ezequías, no lo escuchen a él, porque él es un engañador. Usted ha escuchado algo parecido hoy. ¿A qué baja la iglesia? A escuchar a ese mentiroso que hay allá, a escuchar a los pastores, a esa gente que ha engañado. No vayan, esa es la voz del enemigo, y hay gente que los ha oído. Hay gente que no ha vuelto a culto. Dice: no volví a la iglesia, y yo he hablado con ellos. ¿Por qué? No estoy de acuerdo con los pastores, no estoy de acuerdo con esa gente, con esa organización. Yo sí con Dios firme.
Con Dios yo seguiré firme hasta el final. Pero eso de estar de acuerdo con eso, que allá, que esto y que lo otro y que aquello, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo por eso, yo aquí me congrego. Hay gente que ha decidido, dije, vea, yo hablé con alguien y dije, vea, yo soy el ministro de mi propia casa. Yo soy el sacerdote de mi propia casa. Así que yo no necesito de reuniones, de cultos, de nadie. ¿Por qué? Porque el enemigo le ha dicho, no lo escuche. No escuche, le decía el Rabsaces a gritos. Y claro, como toda la gente del pueblo de Judá estaba en la muralla, estaban ahí a la expectativa porque sabían que venía una destrucción para ellos. Entonces él le grita, vean, no escuchen a Ezequías, ese es un falso. Además, si los va a hacer creer que Dios los va a librar, mentira, no los va a librar. Ciertamente Jehová no los librará. Eso les va a decir Ezequías, que Jehová los va a librar y no va a ser entregada esta ciudad en las manos del rey de Asiria, pero eso no es verdad. No lo escuchéis, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí. Y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo. Oiga, es que esta es una impresionante realidad. Vea, ¿qué sacas con ir a culto? ¿Para qué vas? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué ser cristiano? Siga como está. Mire, ahí vas a tener alimento, ahí vas a seguir trabajando normal. Va a seguir teniendo sustento. El enemigo le dijo, coma cada uno de su viña, cada uno de su higuera y beba cada uno la agua de su propio pozo. Hasta que yo venga y yo lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, tierra de vino, tierra de pan y tierra de viñas. El enemigo siempre te va a hacer oferta. Sí, te va a hacer oferta. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. Y ahora viene la fuerza con la que va a hablarles con los testimonios. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno a su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está Amad? ¿Dónde está Arfad? ¿Dónde está el dios de Serfabaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Está dando ejemplos de lo que ha hecho el rey de Asiria. El rey de Asiria en ese tiempo, ese imperio, fue uno de los imperios más grandiosos que hubo en la antigüedad. Ellos sí destruyeron lo que se encontraron de frente. Pero aquí Dios dejó este testimonio de la vida de estos reyes para darnos un ejemplo y para aprender a confiar en Dios y saber que el enemigo nos busca y nos va a hablar y que querrá definitivamente menoscabar la fe. Él les dice aquí, mire, el rey de Asiria, ¿a cuántos no ha destruido? O sea, ¿quién le ha resistido a la potencia de su batalla? ¿Quién ha resistido? Y por eso el enemigo te puede decir, mire, ¿cuánta gente no ha sido destruida? Vea, era evangélico y no está ahí. Mire, era evangélico, ese también era eso, ese no era de allá. Sí, le va a decir todas esas cosas, ¿para qué? Para que usted sienta que no, como que el evangelio, que quién sabe qué tanto poder tendrá, quién sabe qué tan grande será el evangelio, porque sí, de verdad, mire, esa gente se ha apartado, mire, esa gente ya no le sirve a Dios. Mire, mi familia, que todos le servíamos a Dios, ahora ya no quedé sino yo solo. Porque así ha hecho el enemigo. Y dice, y bueno, y te voy a rodear a ti para destruirte. Pero aquí está el Dios del cielo para decirte que Él está con nosotros, para guardarnos, para sostenernos, para ayudarnos, para librarnos. Aleluya. Entonces vinieron los jefes
del gobierno, los representantes del gobierno del rey Ezequías, y vinieron fue con los vestidos rotos y le contaron las palabras que había dicho el Rabsaces. Y entonces Ezequías oyó esto y también rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y aquí voy concluyendo. ¿Qué hay que hacer frente a todas estas realidades? Ir a buscar la presencia de Dios. No hay otra salida. No solo por nosotros, no solo por mí, es que quien llega a buscar a Dios va a conseguir la liberación de mucho pueblo. Sí, quien se humilla ante Dios va a conseguir la ayuda de Dios. Así que aquí hay que rasgar, que ya no los vestidos, sino rasgar el corazón. Hay que quebrantar el espíritu ante la presencia de Dios. Ha pasado ya mucho tiempo en que mucha gente ya no gime, ya no llora, ya no derrama una lágrima. Pasa el culto, se canta, se ora y se predica, y el corazón de alguno no se quebranta para nada. Pero llegó el tiempo, aunque hay que romper el corazón, bendito sea el Señor, y quebrantarnos ante Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a estar en pie. Solamente quien llegue a Dios buscándole será librado. Usted también es testigo de lo que está pasando. Que quien no se ha puesto en la mano de Dios, el enemigo le ha destruido su vida espiritual. Hay gente que su vida espiritual está destruida. Cree en Dios, pero cree en cuanta cosa le dicen. Vea, hagamos este negocio, vea, ahí no le va a ir bien a usted, vea. Este sector es un sector de ruina. Quien ha puesto un negocio ahí, le va mal. No, vea, esa empresa donde usted se metió a trabajar, eso ahí es una empresa de ruina. Eso ahí, a usted le va a ir mal ahí. Y así hay gente que el enemigo lo tiene paseando de un lado a otro. ¿Por qué? Porque está oyendo al jefe de este mundo. Porque el diablo quiere que aún el pueblo de Dios lo escuche a él para que nos apartemos de Dios. Pero Dios en esta mañana quiere que alguien vaya hasta su presencia y le diga, no sé si a alguien le habló Dios esta mañana, si el enemigo ha intentado menoscabar su fe, si usted es uno de los que se siente sin fuerzas, sin alientos, yo casi no quiero ni ir a culto, es que me obligan, es que me da miedo que si no voy a culto, qué tal que me pierda, qué tal que me condene. Si usted está así, usted necesita de verdad tomar una decisión de dejar de oír el mundo. Amén. De dejar de oír al enemigo. Sí, ¿cuántos se han perdido? Pues millones, y se van a perder, sí, pero yo no voy a ser parte de esos perdidos. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Preguntó uno. Son pocos, no dijo son muchos. Parece que este sabía que esa es una realidad. Son pocos. Y el Señor le dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Esfuércese. Amén. Porque muchos, escuche, porque muchos procurarán y no podrán.
Así que este camino es camino de santidad, es camino de vida eterna. Es lo más grande que usted y yo tenemos, es al Señor. Y Él quiere ayudarnos, Él quiere liberarnos, pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que esforzarnos por buscarlo a Él. Por eso, esfuérzate por alguien de tu familia. Yo le digo a los jóvenes, vengan a culto, pero les pido a los padres que lo hagan. Yo le digo a los, donde estaba el pastor, le digo, en el culto de los jóvenes, este culto es para los jóvenes, le digo, vengan los viejos. Vengan los que tienen hijos en el Señor, vengan para que le den gracias a Dios. Y le oren a Dios para que Dios los sostenga y los use. Pero los que no tienen hijos en el Señor o que se han ido, dice, vengan para que le digan al Señor ahí en el culto, bueno, mis hijos no vinieron, se han apartado, no se han convertido, pero aquí estoy yo en representación de mis hijos. Tráigalos. Amén. Porque usted sí puede traerlos. Haga eso en el culto de los jóvenes. Véngase usted en representación de los muchachos. Y así, para ver si no pasa algo. Para ver si Dios no es capaz de mover gente. Hemos estado orando por gente que está apartada. Y veo que están viniendo hasta gente que no está viviendo aquí en la cumbre, está lejos, se está viniendo. Y dice, me recibe aquí, ¿de dónde vienes? Dice, estaba por allá en otro lado, pero estaba apartado. Dije, pues si está apartado, venga, porque aquí estamos orando por usted. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, esta mañana hemos oído tu palabra.